Buenos días, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de Derecho Penal Acusatorio, fase intermedia, juicio oral y recursos, del día sábado 21 de febrero de 2021, impartido a los jóvenes del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Estamos viendo el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se refiere al auto de apertura a juicio oral. Ante este auto, pues se cierra la etapa intermedia y se abre la etapa a juicio oral. Bueno, voy a repetir lo que debe de indicar el auto de apertura a juicio oral en este artículo 347. El auto de apertura a juicio debe indicar primero el tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia del juicio. Número 2, la individualización de los acusados. Normalmente individualizar es señalar sus nombres, edad, domicilio, nacimiento y todos sus datos inherentes. Número 3, las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieran realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación. También tenemos el número 4, que son los acuerdos probatorios a los que se hubieran llegado las partes. Eso debe constar en el auto de apertura a juicio oral. También los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia del juicio, así como la prueba anticipada, si esta hubiera. Acuérdense ustedes que cuando vimos la prueba anticipada, se puede preparar en caso de que, por ejemplo, un testigo va a viajar, ya no va a regresar, se necesita su declaración. Bueno, se procede al trámite para recabar esa testimonial como una prueba anticipada. Número 6, los medios de prueba que en su caso deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño. Esta audiencia que se refiere de individualización de las sanciones, qué pena se le va a aplicar a cada uno de los acusados. Por eso se llama individualización de las sanciones y a cuánto se le va a condenar a cada uno para la reparación del daño causado. También las medidas de resguardo de la identidad y datos personales que procedan en términos de este código. Tenemos también en la fracción 8 las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate. Y número 9, las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. El juez de control hará llegar el mismo al tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los 5 días siguientes de haberse dictado dicho auto y va a poner a su disposición los registros, así como el acusado. Estamos hablando de 5 días, ¿ok? El que va a remitir al tribunal de enjuiciamiento competente, el que va a conocer el juicio oral, los registros, ¿qué quiere decir el expediente? La causa, y además, si hay un detenido, poner a disposición de dicho tribunal al detenido. En ese caso nos hablamos del acusado. Amor, ¿y el cable? A ver, entonces continuamos. ¿Estás cargando tu celular? ¿Cómo va a dar inicio la etapa de juicio oral? Si ustedes se dan cuenta, la etapa intermedia cierra con un auto. Y con ese auto se está abriendo la etapa a juicio oral. ¿Quién abre la etapa de juicio oral? Pues el juez de control, aunque va a conocer un tribunal de enjuiciamiento. No el mismo juez ni la misma persona. Incluso en el Código Nacional está prohibida esta circunstancia. Entonces vamos a pasar a ver esa introducción que les mencioné respecto al juicio oral. Tenemos primero
¿Qué es la etapa de juicio oral? Bueno, es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Decisión porque un tribunal va a decidir mediante una sentencia. Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación que hizo el Ministerio Público, en la que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción, continuidad, seguridad jurídica, debido proceso, con apego a los numerales 1, 20, inciso A, fracción segunda, novena, inciso B, fracción primera, y C de la Constitución Federal, artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales y de los tratados internacionales. Bueno, a ver, Julie, ¿en qué consiste el principio de igualdad? ¿Te vas a llevar estos dos nada más? Mariana, ¿en qué consiste el principio de igualdad? En que las personas no pueden ser tratadas de diferente manera. Así es, el juez tiene que garantizar, o el tribunal de enjuiciamiento, lo que es el equilibrio procesal. O sea, las partes tienen que ser en las mismas oportunidades. Si están viendo el descubrimiento probatorio, por ejemplo, no solo lo va a enseñar uno, tiene que ser los dos. O sea, tienen que ser tratados por igual ante la ley. Acuérdense que es una de las características de la ley. Bueno, ya quiere entrar, estoy viendo, está entrando alguien que todavía hasta la 1 entran y ya quiere entrar acá. No puede entrar todavía. Bueno, continuamos entonces. Esta etapa de juicio oral tiene por objeto resolver las cuestiones esenciales del proceso, el tener o no por acreditado el delito y la responsabilidad penal del acusado, ya que en esta etapa se desahogarán las pruebas, y para desahogar las pruebas se requiere en esta etapa el respeto a los principios establecidos y en presencia del juez a través de la oralidad, y cada prueba tiene una técnica de litigación. Por eso es bueno saber las cuestiones de técnicas de litigación, cómo se va a ofrecer, cómo se va a desahogar, cómo se va a interrogar en caso de que pueda una testimonial. En esta etapa intervienen como parte en el proceso y no como meros sujetos, sino como partes destacadas con una función protagónica en este proceso penal, la víctima o ofendido y el asesor jurídico. Esto es muy importante porque con relación al anterior sistema inquisitivo tenían la función de ser meros coadyuvantes del fiscal, y ahora se convierten en parte activa donde se les reconocen sus derechos humanos y fundamentales. O sea, cuando eras coadyuvante, lo tenías que presentar por conducto del Ministerio Público en el sistema anterior. En una audiencia continua, concentrada, oral y pública, se llevará a cabo el juicio oral a cargo de un tribunal oral penal integrado por 1 o 3 jueces que conocen directamente la acusación y las pruebas, ya sean documentales, materiales, periciales, testimoniales, etc. El presidente del juicio oral da inicio al juicio y verifica la presencia de las partes, testigos y peritos, y el fiscal y defensa van a presentar lo que se llama sus alegatos de apertura. En plataforma jóvenes están los conceptos de alegatos de apertura. El fiscal pasa, expone su alegato, lógicamente va a exponer su teoría del caso, que ya vimos el cuatrimestre pasado, que es la teoría del caso. Y después hace lo propio el defensor del acusado.
Bueno, y cada parte va a presentar sus pruebas. Primero inicia el fiscal y luego la defensa. El tribunal valorará las pruebas libremente y se presentan los alegatos de clausura. Así como hubo alegato de apertura al inicio de la audiencia, va a haber alegato de clausura. Una vez que ya se desahogaron todas las pruebas, al final pasa el Ministerio Público a formular su alegato de clausura y va a decir, no, pues que por lo que ya se ofreció, se presentó, queda claramente que fulanito efectivamente el día tal cometió el hecho delictuoso, que está tipificado como homicidio según el artículo tal. O sea, él va a tratar de que ya efectivamente, con todo lo que se desahogó, probó su teoría del caso. Lo propio va a ser también el acusado. El numeral 388 del Código Nacional de Procedimientos Penales hace mención de otras pruebas que no vulneren derechos fundamentales y se hace mención a las siguientes excepciones. Aquellos documentos que consten en registros previos, que contengan declaraciones por parte del imputado, peritos, testigos, los cuales tengan que ser incorporados, ya sea porque alguno de ellos falleció, sufra un trastorno mental transitorio permanente o pierda la capacidad de poder asistir a la audiencia de juicio oral a rendir su testimonio, o porque sea omiso o no logre la comparecencia de sus testigos y peritos, la llamada prueba nueva o superveniente y la prueba sobre prueba o de refutación. O sea, alguien quiere presentar algo y decir, no, momento, esta persona nunca dijo tal cosa y tú tienes que presentar en ese momento, pero hay lo que se llama incorporar la prueba. Si llegara a haber una prueba superveniente, la tienes que anunciar, solicitársela al juez de que la deseas incorporar y darle vista al Ministerio Público. O sea, lo han visto ustedes, incluso en la película esa cómica de Mentiroso, Mentiroso, de Jim Carrey. Él va a ofrecer una prueba, se acerca, la presenta al juez y le da vista al Ministerio Público, allá mismo. O sea, él tiene su prueba, reparte y habla sobre la prueba, solicita su incorporación. El juez va a analizar para ver si le incorpora una prueba superveniente. Bueno, en hecha prueba de refutación, en la cual se van a reproducir todos aquellos medios de prueba que hayan sido admitidos dentro de la etapa intermedia. Y es el momento decisivo donde se dictará una sentencia condenatoria o absolutoria, o bien puede ser mixta, donde por algunos delitos o por algunas personas se decreta la libertad y por otros delitos se condene en contra del acusado. Las audiencias no serán públicas y tendrán que ser privadas en delitos en aquellos delitos de carácter que están tipificados en el Código Penal como delitos sexuales, secuestros, violación o temas de seguridad nacional. Ahí no pueden ser públicas las audiencias. Es una excepción al principio de publicidad. Esta etapa, la oral, iniciará con el auto de apertura a juicio oral, el cual será dictado cuando concluya la audiencia intermedia por el juez de control que conozca del asunto. Y el auto de apertura, conforme al artículo 347, deberá contener, entre otros requisitos, el tribunal de enjuiciamiento que va a llevar a cabo la audiencia de juicio, la acusación, los medios de prueba admitidos, las personas que van a ser citadas, las medidas cautelares que se le hayan imputado al acusado. Y en este punto es importante mencionar que el juez de juicio es totalmente diferente del juez de control que conoció del asunto en la etapa intermedia. Ello para evitar una contaminación en el razonamiento del juez, persiguiendo de esta manera la imparcialidad al momento de juzgar. Por eso ven que en el tribunal de enjuiciamiento no puede, ninguno de los que lo van a conformar puede haber sido juez de control anteriormente por el mismo asunto. Al momento de formular los alegatos de apertura, las partes van a exponer la teoría del caso. Ya vimos que es teoría del caso, donde ahí hay que acreditar tres cosas en la teoría del caso.
los hechos, los que son los elementos fácticos, o sea, que son los hechos, los elementos jurídicos y los elementos probatorios. O sea, son tres cosas: los hechos, la normatividad aplicable y las pruebas. Estos son los tres que se usan para la teoría del caso. Tienes tus hechos, tienes tus pruebas para decir qué fue lo que pasó y en base a qué tienes tus elementos jurídicos. Pues esos tres elementos son lo que conforman una teoría del caso, ya sea para acusar, si es por parte del Ministerio Público, o bien para defenderte en caso de la defensa del acusado. Bueno, al momento de formular los alegatos de apertura, las partes exponen la teoría del caso y tendrán que anunciar de una manera muy breve y sumaria qué pruebas desahogarán en la audiencia a fin de acreditar su teoría, y cada parte determinará el orden en que desahogará sus medios de prueba. Y una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra al representante social, o sea, al Ministerio Público, para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarla. Tiene bastante batería. Es que Acto seguido, se concederá la palabra al asesor jurídico de la víctima o el ofendido, si lo hubiere, para los mismos efectos. Posteriormente se ofrecerá la palabra al defensor, quien podrá expresar lo que al interés del imputado convenga en forma concreta y oral. La audiencia de juicio, ya vieron que se puede suspender antes de que empiece, quedan 30, 40 días, pero hay un término que se le puede diferir. ¿Alguien me puede decir cuántos días eran para diferirla por una sola ocasión? Kenia, Soco, Julie, Fernando, Mariana. ¿Pueden repetir la pregunta? Bueno, jóvenes, necesito que por favor participen. Lo que les estoy preguntando, ya se lo dije 2 o 3 veces. Digo, no solo es que entren a clase, sino que también presten atención. Bueno, la audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo máximo de 10 días naturales, cuando se deba resolver, por ejemplo, que haya un incidente, cuando tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso porque se tenga la noticia de un hecho inesperado que torne indispensable una investigación complementaria y no sea posible cumplir los actos en el intervalo de 2 sesiones, o no comparezcan los testigos, los peritos, los intérpretes, y deba practicarse una nueva citación y sea imposible o inconveniente continuar el debate hasta que estas personas puedan comparecer, incluso coactivamente por medio de la fuerza pública. También tenemos cuando él o los integrantes del tribunal de enjuiciamiento, el acusado o cualquiera de las partes. Por favor, pon silencio el micrófono. Por favor. Gracias. En caso de una enfermedad por la cual no se pueda proseguir con el juicio oral, por eso nos menciona él o los integrantes del tribunal de enjuiciamiento, el acusado o cualquiera de las partes se enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el debate. ¿Sí se acuerdan cuando vimos el artículo 105 del Código Nacional? ¿Quiénes son los sujetos del procedimiento penal? Y tenemos en la parte de abajo de ese artículo qué diferencia había entre los que son los sujetos y los que son parte en el procedimiento penal acusatorio.
¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre los sujetos y lo que son parte en el procedimiento penal acusatorio? Por favor, Mariana, Fernando, Julie, Soco o Kenia. ¿Cuál fue la pregunta, profe? El artículo 105 nos decía quiénes son los sujetos en el procedimiento penal. Y en la parte de abajo decía, solo serán parte tales. ¿Qué diferencia hay entre los sujetos y el ser parte? Porque la parte sí son sujetos, pero no todos los sujetos son parte del procedimiento penal. A ver. ¿Sería la víctima? Bueno, la pregunta es, ¿qué diferencia hay? No quiénes son parte. Ah, ok. ¿La diferencia entre qué? Sujetos y parte. Por eso te decía, las partes son sujetos, pero no todos los sujetos son parte del procedimiento. ¿Quiénes son las partes propiamente dichas en el procedimiento penal? Por un lado está el que acusa. ¿Quiénes son? El Ministerio Público, está la víctima o el ofendido y su asesor. Y por el otro lado, ¿quién está? El acusado y su abogado. Esas son las partes. Y todos los demás que intervienen, ya es otra cosa. Que si el juez, los peritos, la policía, el encargado de la aplicación de medidas cautelares, o sea, todos esos son sujetos, pero no todos son parte. Parte son los que les acabamos de mencionar, que son prácticamente los que son, uno es el órgano acusador y el otro es la defensa. Por eso es importante que sepan este aspecto. Bueno, el Tribunal de Enjuiciamiento verificará la autenticidad de la causal de suspensión invocada cuando haya una suspensión del proceso, pudiendo para el efecto allegarse de los medios de prueba correspondientes para decidir sobre la suspensión, para la cual deberá anunciar el día y la hora en que continuará la audiencia, lo que tendrá el efecto de citación para audiencia para todas las partes. Previo a reanudar la audiencia, quien la presida va a resumir brevemente los actos que se cumplieron en la audiencia anterior. En caso que no se pueda continuar, bueno, la van a continuar otro día, pero con eso van a empezar haciendo mención de los actos de que ya se habían cumplido en la audiencia anterior. El juzgador que preside la audiencia de juicio ordenará y autorizará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, tomará las protestas legales y moderará la discusión. Impedirá intervenciones impertinentes o que no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la persecución penal o de la libertad de la defensa. Asimismo, resolverá las objeciones que se formulen durante el desahogo de la prueba. Si alguna de las partes en el debate se inconformara por la vía de la revocación de una decisión del presidente, lo va a resolver el tribunal de acuerdo al artículo 354 de la ley argentina. El juzgador que presida la audiencia del juicio va a velar porque se respete la disciplina en la audiencia, cuidando que se mantenga el orden, para lo cual va a solicitar al tribunal de enjuiciamiento o a los asistentes el respeto y las consideraciones debidas, corrigiendo en el acto las faltas que se cometan, para lo cual podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas. Tenemos el apercibimiento, que es una llamada de atención, una multa de 20 a 5.000 salarios mínimos, la expulsión de la sala de la audiencia, el arresto hasta por 36 horas o el desalojo público de la sala de la audiencia. Si el infractor fuera el fiscal, el acusado, su defensor, la víctima o el ofendido,
y fuera necesario expulsarlos de la sala de audiencia, se van a aplicar las reglas conducentes para el caso de la ausencia. Y en caso de que a pesar de las medidas adoptadas no se pudiera restablecer el orden, quien preside la audiencia la va a suspender hasta en tanto se encuentren reunidas las condiciones que permitan continuar con su curso normal. O sea que si sacan a estas personas, como mencionamos, si el infractor fuera el fiscal, el acusado, su defensor, la víctima o ofendido, se van a aplicar lo que vimos anteriormente, que son las reglas de ausencia, cuando la persona no está. El tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar el arresto hasta por 36 horas ante la contumacia, o sea, que lo siga haciendo, de las obligaciones procesales de las personas que intervienen en un proceso penal que atentan contra el principio de continuidad. Ya están afectando la disciplina, el orden, y por lo tanto no se puede continuar. Y acuérdense cuando vimos el principio de continuidad, no pueden continuar porque se está afectando por la indisciplina que hay en el lugar. Bueno, sin duda alguna, en el dictado de la sentencia, según los requisitos que ya se establecen para condenar o para absolver, se identifica con el sistema final de acción y establece como el tipo penal complejo, porque al momento de la sentencia se llega a tener que, para acreditar los elementos de tipo penal, se debe tener un estándar muy alto de prueba, o sea, deben de estar probados, contrariamente a lo que pasaba con el auto de vinculación a proceso, que el estándar de investigación es mínimo. No tienes que estar probado nada, debe haber datos mínimos para que te puedan dictar el auto de vinculación a proceso. Pero aquí debe ser, al momento de dictar la sentencia, se debe tener un estándar muy alto de la prueba, porque se deben de acreditar los elementos objetivos, normativos, subjetivos específicos y los elementos subjetivos genéricos, como es el dolo y culpa, el cual ya ha estado ubicadas en el tipo penal, y eso implica que se tiene que acreditar todos los elementos ya en el dictado de la sentencia. Indudablemente, con la implementación del sistema acusatorio oral en México, sin duda se revitalizó la procuración de la impartición de justicia y debe ser dentro de un marco democrático con mucho respeto a los derechos humanos fundamentales de todos los actores que participan en un litigio. Bueno, yo quisiera, antes de continuar, preguntarles, necesito la participación. Nada más 2 personas han participado hoy, Kenia y Mariana. Les voy a hacer una pregunta respecto a todo lo que se ha explicado, para efecto de que puedan brindar una respuesta lógica. En la cuestión de, bueno, ¿qué diferencia pueden ustedes ver entre lo que es el cierre de la etapa de investigación y la apertura de la etapa intermedia y relacionado con el cierre de esta etapa intermedia y la apertura a juicio oral? ¿Alguien puede dar la diferencia? En la etapa de investigación se cierra y se abre la etapa intermedia. En la etapa intermedia se cierra y se abre la de juicio oral. Pero ahí hay una diferencia. ¿Qué es lo que marca esa diferencia? Lo acabamos de ver en clase. A ver. Analicen un poco, jóvenes, cómo cierra la etapa de investigación, Mariana. ¿Mm? Ya lo vimos hoy en clase. Kenia, ¿cómo cierra la etapa de investigación?
Vuelvo a preguntar, ¿qué diferencia existe en los cierres y aperturas de las etapas investigación intermedia, juicio oral? A ver, Julie. Fernando. Para la próxima clase, jóvenes, tengan a la mano sus códigos nacionales, por favor, para que podamos avanzar un poquito más rápido. Acuérdense que nada más tenemos, Fernando, las etapas, ¿cómo cierra la etapa de investigación? Si alguien tiene su código nacional a la mano, si por favor pudiera leer cómo concluye la etapa de investigación. Acuérdense que hay dos fases. Mariana. Habíamos comentado que era cuando ya el juez de control ya había dictado una sentencia y cuando se le da a conocer también a... No. ¿No? No. Estamos hablando de la etapa de investigación. ¿Cómo va a haber sentencia ahí? Jóvenes, en la etapa de investigación, ¿cómo cierra? ¿Cuántas fases tiene la etapa de investigación? Ya lo vimos otra vez en clase. Son dos, ¿no, profe? Sí. ¿Cuáles son esas dos etapas? ¿Mm? La escrita y la oral. No, esa es intermedia. Hablo fácil. Perdón. A ver. Vamos a manejar esta mecánica de que ustedes participen, porque ya ven, empiezo a dar la clase, incluso soy que está, habla y habla y habla, y ahorita freno, vamos a ver, no sé si me están escuchando, estén al pendiente. Las respuestas ya las di en esta misma clase, ya las vieron ustedes en la clase pasada, el cuatrimestre pasado. ¿Cuántas fases tiene la fase de investigación? Son dos. ¿Cuáles son, Mariana, esas dos fases de investigación? A ver. La respuesta es muy sencilla, joven. Le estoy preguntando. La etapa de investigación cierra y se abre la intermedia. Aquí hay un mecanismo donde se cierra y cómo se abre, ¿no? La etapa intermedia también se cierra y se abre la etapa de juicio oral. ¿Cuál es la diferencia en esos dos mecanismos? A ver, esa es mi pregunta. Pero si no se acuerdan de cómo se cierra la investigación y se abre. A ver, Julie, por favor, ¿cómo inicia la etapa intermedia? A ver. Profe, la primera etapa es la investigación. ¿Se divide en inicial complementaria? Sí. ¿Cómo termina entonces la etapa de investigación?
con la formulación de imputación y se culmina con la vinculación a proceso. No, 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 no. Esas son las audiencias de la audiencia inicial. ¿Cuál es la última audiencia de esas? La de juicio oral. No, estamos en la etapa de investigación. Ok. Al final, ¿qué dice? Que se va a señalar un término al Ministerio Público para en la etapa de investigación. Para que complemente su investigación. Esto se llama fase de investigación complementaria. Cuando el Ministerio Público presenta su investigación complementaria en el término que le dijo el juez, ahí prácticamente el Ministerio Público ya estaría concluyendo con la audiencia inicial y antes de poder pasar a la otra etapa ya está en cuestión del Ministerio Público, lógicamente. Para entrar a la otra, son tres cosas. Una vez que el Ministerio Público, ahí está aquí mi investigación complementaria, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a sobreseer total o parcial? ¿Vas a suspender el proceso o vas a acusar? Ah, no, voy a acusar. Ah, entonces se abre la etapa intermedia. Es ese momento que se cierra y se abre la otra. ¿Qué diferencia existe con la de la etapa intermedia del juicio oral que se cierra y se abre también? Es lo que quiero que razonen un poquito, por favor. A ver. Ya les expliqué cómo cierra la etapa de investigación. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio Público? Es uno de los tres caminos. Si escoge de la acusación, bueno, presenta su acusación y se abre la etapa intermedia, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con el cierre de la etapa intermedia y cuando inicia o abre la etapa de juicio oral? Es lo que quiero que me digan, ¿qué diferencia hay entre el primer mecanismo, acabo de decir, y este segundo mecanismo? ¿Bien? La respuesta está en ustedes, jóvenes. Si tienen a la mano su código nacional, por favor que busquen cómo cierra la etapa de investigación, ya se los acabo de decir. Bueno, ya vimos en clase hoy cómo cierra la etapa intermedia y cómo abre la juicio oral. A ver. Algo muy sencillo. No se les olvide, por favor, checar su asistencia. Veo que hoy nada más 1, 2, 3, de 4 a 5 personas estuvieron en clase. Jóvenes, les repito, ahora que regresemos del video, necesito, así como les acabo de mencionar cómo cerró la etapa de investigación y abre la etapa intermedia, que me digan cómo cierra la etapa intermedia y cómo abre la etapa de juicio oral, y ahí ven la diferencia. Y es una diferencia muy clara, muy notoria, por la cuestión de que la primera, pues, depende del Ministerio Público. Y la segunda, pues, ya depende ya no del Ministerio Público, la intermedia juicio oral, eso ya depende del juez. Que es precisamente el juez de control.
les voy a dar el tip. Kenia, ¿cómo cierra la etapa intermedia? Muy sencillo. ¿Cómo cierra la etapa intermedia? No, ya me revolví, profe. ¿No? ¿Por qué te vas a revolver? Ya hablamos hace un momentito de lo que fue la etapa de investigación que me dijiste, que pues son dos fases, la inicial y la complementaria. Y ya, Sí. ya te expliqué cómo cierra y cómo abre la intermedia con la acusación. Ahora vamos a irnos a la intermedia, juicio oral. ¿Cuál es el punto donde cierra y abre la otra etapa? ¿Dónde está la admisión de las pruebas? No. No ¿No? tiene que ver con lo de las pruebas. Ok, ok. Un poquito nada más de lógica. ¿Es cuando se dicta el auto de apertura de juicio oral? Ándale. Ok, no pierdan de vista lo que acaba de decir Mariana. Que hagan una relación comparativa con cuando se cierra la etapa de investigación y se abre la intermedia. ¿Qué diferencia hay con esto precisamente, que es un auto de apertura? Así es sencillo. En uno, ¿de qué depende que se abra la etapa intermedia? ¿De quién depende? A ver, ¿de quién depende que ¿Del se juez? abra o no se abra la etapa intermedia? Del juez, ya que No. en el... ¿No? No. ¿Cómo se abre la etapa intermedia? Se los voy a dejar ahora de tarea en que regresemos para la última grabación de la clase. Es tan sencillo que hasta ahorita se van a poner a reír en que salgo, pero nada más es cuestión que lo piensen un poquito. Regresamos en un minuto para concluir nuestra clase de hoy y por favor chequen su asistencia. Ok, profe. Regresamos en un minuto para concluir la clase de hoy. Entonces la pregunta es, ¿cómo se abre la etapa intermedia? No, la diferencia entre los abres y cierras de estas dos etapas. Abres y cierras. Ok, Esos mecanismos. ok. Ahora regresamos. Gracias.